¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas fechas parecen tener un peso espiritual distinto? Como si algo en el aire cambiara, como si el cielo estuviera más atento ese día en específico. ¿Y si te dijera que el 12 no es un día cualquiera, que se repite en la historia de la fe católica con tanta precisión que ignorarlo podría significar perderse algo mucho más importante de lo que parece? Quizás nunca te hayas parado a pensarlo, o quizás ya has sentido, sin poder explicarlo, que ciertos días despiertan más sensibilidad, más señales, más movimientos invisibles. El 12 es uno de esos días. Dentro de la tradición católica, aparece vinculado a apariciones marianas, a promesas silenciosas, a eventos que no se anunciaron con ruido, pero que dejaron profundas huellas en quienes estuvieron atentos. Y no, esto no es casualidad, y tampoco es para todos. A lo largo de la historia de la fe, las fechas se repiten, los números regresan, los momentos se alinean. Esto sucede. La Iglesia siempre ha enseñado algo muy claro. Dios también habla a través del tiempo. El día 12 surge como uno de estos hitos, un punto donde lo espiritual se toca con lo cotidiano, donde lo sencillo cobra sentido. Lo que pocos comprenden es que en estos días no es el exceso lo que mueve la gracia, sino la disposición interior. ¿Alguna vez has pasado por esto? ¿Alguna vez sentiste que esperabas algo, pero no sabías exactamente qué? Que había una promesa, pero te faltaba la clave para acceder a ella. Mucha gente vive así, entre la fe y la ansiedad, sin darse cuenta de que algunas gracias no se reparten al azar, sino que las reciben quienes comprenden el momento. Dentro del catolicismo sobrenatural existe una comprensión antigua y profunda. Dios no actúa solo en grandes milagros visibles, sino en pequeños gestos realizados en el momento oportuno. Y el 12 se presenta como una invitación silenciosa, una invitación que no grita, no fuerza, no se impone, simplemente pasa de largo, y solo quienes están atentos la reciben. Quizás ahora te preguntes, ¿pero qué ocurre exactamente ese día? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. No hablamos de supersticiones ni rituales vacíos, hablamos de algo mucho más simple y por lo tanto mucho más poderoso. Objetos cotidianos, oraciones sinceras, hábitos olvidados e incluso lugares con un peso espiritual mayor del que imaginamos. Las apariciones marianas nos enseñan esto constantemente. María nunca aparece para confundir, sino para guiar, y a menudo estos mensajes no vienen con grandes anuncios, sino con discretas repeticiones, fechas que regresan, horas específicas, invitaciones sencillas. El 12 encaja perfectamente en este patrón, una llamada que solo quienes se detienen a escuchar comprenden. Y aquí hay algo importante de lo que casi nadie habla. No toda la gracia es evidente. Algunas son reservadas, otras requieren un gesto específico, hecho en el momento oportuno. No porque Dios limite, sino porque la fe también es una respuesta, no solo una petición. Y cuando la respuesta llega en el momento oportuno, algo se desbloquea. Puede que no lo creas del todo ahora mismo, y no pasa nada. La fe suele surgir de la curiosidad, de ese sentimiento de ¿y sí? Y precisamente por eso existe este contenido, para mostrarte que hay revelaciones sencillas dentro de la tradición católica que han sido olvidadas, pero que nunca han perdido su poder. El 12 no es mágico, es simbólico, es una señal en el calendario espiritual, un recordatorio de que hay momentos en que el cielo se inclina un poco más para escuchar, y pequeñas acciones pueden abrir puertas que parecían cerradas durante mucho tiempo. Y a partir de aquí, necesitamos hablar de algo aún más específico, porque el día en sí es solo el comienzo. Hay un intervalo, un gesto y un detalle que lo cambia todo. De eso es de lo que vamos a hablar ahora. Y mientras todo esto te parece lógico, déjame decirte algo importante, casi como un susurro para no romper el ánimo. Este tipo de mensaje solo cobra fuerza cuando se convierte en una conversación, cuando deja de ser solo algo que se escucha y se convierte en algo que se siente y se comparte. Así que, si en algún momento de estas palabras pensaste, esto me suena a mí, o sentiste algo que te revolvía el corazón,
escríbelo en los comentarios. Puede ser una experiencia, una pregunta, una simple sensación. A veces lo que escribes ayuda a alguien que ni siquiera se atrevió a comentar, pero necesitaba precisamente esa confirmación. Y si este tema te resuena ahora mismo, dale me gusta al video. No es un gesto automático, sino una señal de que este contenido merece seguir existiendo. Un me gusta ayuda a que este mensaje llegue a más personas que también buscan respuestas, señales y orientación. Personas que podrían estar experimentando exactamente lo que tú has experimentado o experimentarás. Suscribirse al canal también forma parte de esto. No se trata solo de pulsar un botón, es decir, quiero seguir recibiendo este tipo de contenido. Esto me hace sentido. Quiero compartir este mensaje. Cada persona que se suscribe fortalece esta comunidad silenciosa que cree que la fe puede ser sencilla, profunda y viva a la vez. No se trata solo de ver un video. Se trata de crear un espacio donde las historias se encuentran, donde se comparten señales y donde nadie camina solo. Tu participación lo sostiene, mantiene este canal activo y permite que más personas descubran lo que a menudo nadie ha explicado con claridad. Y ahora, con eso bien entendido, necesitamos avanzar un poco más, porque el día 12 trae algo a lo que casi nadie presta atención. Hay un detalle específico, un momento de ese día, que cambia por completo cómo se manifiesta todo esto. Ahí es precisamente donde mucha gente se pierde, y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Hay algo curioso que casi nadie percibe en el ritmo del día. El reloj avanza, las tareas se acumulan, la mente va de un pensamiento a otro, y de repente el día llega exactamente al mediodía. No es la mañana, no es la tarde, es un pasaje, un punto de transición. Y es precisamente ahí donde el tiempo adquiere un significado diferente. El mediodía no es un momento cualquiera. Dentro de la tradición católica, conlleva un significado profundo, silencioso y transformador. Es el momento del Ángelus, la oración que interrumpe el fluir normal de la vida para recordar la encarnación, el instante en que el cielo tocó la tierra definitivamente. Eso en sí mismo dice mucho. Mientras muchos viven su vida en piloto automático, con almuerzos a toda prisa, lidiando con asuntos pendientes o distraídos por el ruido externo, se produce una sutil invitación, una invitación que no llama la atención visualmente, sino a través de la sensibilidad interior. Entre las 12 y la 1 de la tarde, algo cambia, no porque el reloj lo dicte, sino porque la disposición espiritual encuentra un espacio excepcional. Es como si el día abriera una pequeña grieta, un intervalo donde el ruido disminuye y la escucha se hace posible. Es en este punto que la tradición habla de silencio espiritual, no un silencio externo absoluto, sino un recogimiento interior que permite percibir lo que normalmente pasa desapercibido. Este tiempo se considera un momento de apertura espiritual, precisamente por esa razón. No requiere un esfuerzo extremo ni largos preparativos. Requiere presencia, requiere decisión. Y aquí hay algo importante que pocas personas asocian con este tema. Toda apertura espiritual comienza con un cambio de mentalidad. La forma en que percibes el tiempo, las decisiones que tomas a lo largo del día, la atención que prestas a lo esencial. Entre las 12 y la 1 de la tarde, el día ofrece una oportunidad para la alineación. Es como un ajuste fino entre lo exterior y lo interior. Hay una verdad oculta en todo esto. La mayoría de la gente ignora este intervalo no por falta de fe, sino por excesiva distracción. Vivimos rodeados de estímulos, decisiones rápidas, respuestas inmediatas. El impacto de esto es una espiritualidad fragmentada, siempre persiguiendo algo, sin permitirse nunca detenerse en el punto justo. El mediodía rompe esta lógica. No acelera, suspende, no exige, invita. Y es precisamente por eso que pocos lo reciben, no porque sean elegidos, sino porque están atentos. Cuando la tradición habla de transición, no se refiere solo al tiempo, habla de transición interior, del antes al después, de la confusión a la claridad, de la prisa a la conciencia. Este intervalo conlleva un potencial transformador que no se manifiesta en grandes anuncios, se manifiesta en pequeñas decisiones, en elegir guardar silencio unos minutos, en elegir una oración sencilla,
en elegir estar plenamente presente en ese momento. Esto cambia profundamente el camino espiritual, aunque nadie lo vea. Algo casi invisible ocurre en este momento. Una alineación entre el cielo y la tierra, entre la intención y la acción. Muchos lo experimentan a diario sin darse cuenta. Otros sienten una extraña inquietud, como si algo faltara, pero no pueden identificarlo. Y luego están quienes, aun sin comprenderlo todo, perciben que hay un punto de apoyo allí, un lugar interior donde todo encaja, donde la fe deja de ser solo un concepto y se convierte en una experiencia. Este momento también revela algo sobre las decisiones. Elegir detenerse, elegir escuchar, elegir no llenar cada segundo de ruido. Estas decisiones moldean la espiritualidad más que los largos discursos. Construyen una base sólida, discreta, pero real. Y cuando esa base existe, el impacto se manifiesta poco a poco, en la forma en que reaccionas, en la forma en que decides, en la forma en que percibes señales que antes pasaban desapercibidas. Es curioso pensar que un momento tan común del día esconda tantos secretos espirituales, pero quizás así es exactamente como funciona. Lo extraordinario se esconde en lo ordinario. Lo profundo se revela en lo simple. Entre el mediodía y la 1 de la tarde, el día no pide explicaciones, pide atención. Y quienes responden a esta invitación empiezan a darse cuenta de que algunas puertas no se abren con fuerza, sino con sensibilidad. Y a medida que esta comprensión se profundiza, se hace más fácil ver que la línea de tiempo es solo una parte de la revelación, porque cuando hay apertura, algo más comienza a alinearse. El entorno, el gesto, lo que está cerca. Y esto, naturalmente, conduce a otros detalles que marcan la diferencia en este proceso. Si este punto resonó contigo de alguna manera, escribe en los comentarios solo una palabra que represente lo que sentiste en este momento. Podría ser apertura, silencio o atención. Cuando se habla de hacer algo en ese momento tan específico, muchos imaginan inmediatamente un ritual complejo, lleno de reglas, palabras difíciles o gestos casi inaccesibles. Pero es precisamente aquí donde hay que romper con las expectativas, porque dentro de la tradición de la fe vivida, lo que verdaderamente toca lo espiritual casi nunca surge de la complejidad. Al contrario, surge de la simplicidad impregnada de intención. No hablamos de superstición, ni de fórmulas secretas, ni de prácticas místicas que requieran conocimientos avanzados. Hablamos de un acto consciente, pequeño a los ojos humanos, pero profundamente significativo a nivel interior. El problema es que, con el tiempo, muchas personas han sido condicionadas a creer que solo algo grandioso atrae la atención de Dios, que es necesario hacer mucho, decir mucho, demostrar mucho, pero la historia de la fe demuestra lo contrario. Muestra a gente común en momentos cotidianos, realizando gestos sencillos, pero llenos de significado. Ahí es donde entra la idea central de este tiempo. Hacer algo no significa inventar ni repetir mecánicamente. Significa estar presente. Significa actuar con una mente alineada, un corazón despierto y una intención clara. Hay una verdad oculta en todo esto que casi nunca se expresa directamente. La mayoría de la gente incluso reza, incluso intenta mantener hábitos espirituales, pero lo hace todo automáticamente, sin conciencia, sin una decisión real, sin detenerse de verdad. Y cuando algo se hace así, pierde su poder. El acto consciente cambia por completo esta dinámica. Transforma un simple gesto en un punto de encuentro entre lo visible y lo invisible. No por el gesto en sí, sino por la disposición interior que lo acompaña. Dentro de la tradición católica, esto siempre se ha entendido como algo natural. No hay exageración, no hay espectáculo, hay constancia, intención y fe vivida. Muchos testimonios no están escritos en libros, no llegaron a los titulares ni se proclamaron en voz alta. Son testimonios silenciosos, personas que cambiaron decisiones importantes tras un simple momento, personas que encontraron claridad en medio de la confusión, personas que sintieron un impacto interno difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Este tipo de experiencia no surge de la nada, surge cuando alguien decide salir del piloto automático y actuar conscientemente. Entre el mediodía y la 1 de la tarde, este hacer algo puede ser tan simple como detenerse unos minutos, respirar hondo,
enfocar los pensamientos, rezar una breve oración o incluso permanecer en silencio intencional. Lo que cambia todo no es la forma, sino la intención. Ahí es donde ocurre la transformación de la mentalidad. La persona deja de buscar constantemente señales externas y comienza a comprender que el cambio comienza desde dentro. Hay algo muy poderoso en este tipo de decisión, porque revela madurez espiritual, revela que la fe ha dejado de ser una simple expectativa y se ha convertido en una respuesta. Y cuando hay una respuesta, el impacto se manifiesta. Quizás no de inmediato como uno imagina, pero sí de forma consistente y profunda, ajustando decisiones, reorganizando prioridades y aportando una sensación de alineación que antes parecía lejana. Este acto consciente también funciona como un filtro. Separa a quienes solo sienten curiosidad de quienes están verdaderamente abiertos. No porque uno sea mejor que el otro, sino porque la espiritualidad respeta el ritmo y la disposición de cada individuo. Muchos ignoran este momento porque parece demasiado simple. Otros desconfían porque no hay espectáculo. Pero ahí es precisamente donde reside la fuerza. Lo simple requiere presencia, y la presencia requiere elección. Tras bambalinas de la fe, siempre ha sido así. Lo esencial sucede lejos del ruido, lejos de la prisa, lejos de la necesidad de demostrarle algo a alguien. Cuando alguien comprende esto, empieza a darse cuenta de que hacer algo en ese momento no es un evento aislado, sino parte de un viaje interno de alineación. Un pequeño paso que abre espacio para que otros detalles empiecen a tener sentido. El entorno, el objeto, el lugar, todo empieza a conectarse de forma natural. Y cuando esa conexión comienza a darse, surgen revelaciones sutiles. No son visiones espectaculares, sino comprensiones profundas, nuevas percepciones, una claridad que antes parecía distante. Es en este punto que la fe deja de ser un mero discurso y se convierte en una experiencia vivida, algo que transforma desde adentro hacia afuera, modificando la forma de pensar, decidir y actuar. Y quizás aquí es precisamente donde muchos se sorprenden, porque esperaban algo externo, cuando en realidad el movimiento comienza desde dentro. Esta comprensión prepara el terreno para otros elementos que entran en este proceso casi de forma natural, sin imposiciones, sin esfuerzo excesivo, simplemente siguiendo la misma lógica de simplicidad consciente. Si esto te hizo sentido, escribe la frase acto consciente o una palabra que represente lo que has entendido hasta ahora en los comentarios. Cuando este acto consciente comienza a tomar forma, surge casi de forma natural una pregunta: ¿dónde debería ocurrir esto? Y es aquí donde muchas personas subestiman un detalle que marca la diferencia. El lugar no es solo un entorno, influye directamente en el estado interior, la mentalidad, el nivel de atención e incluso la profundidad de la experiencia espiritual. No porque el espacio en sí sea automáticamente sagrado, sino porque el entorno moldea el silencio, la postura y la intención de quienes lo habitan. Hay una verdad oculta en este punto que rara vez se explica con claridad. Los seres humanos nos vemos profundamente afectados por el espacio que ocupamos. El hogar alberga recuerdos, tensiones y hábitos. El dormitorio alberga pensamientos íntimos, cansancio y descanso. La iglesia ofrece soledad, simbolismo y tradición. Cada lugar despierta algo diferente en nosotros. Y comprender esto cambia por completo la forma en que experimentamos este momento entre las 12 y la 1 de la tarde. No se trata de elegir el lugar perfecto, sino de elegirlo conscientemente. Un espacio donde la mente no esté constantemente dispersa, donde el cuerpo pueda relajarse, donde el ruido externo disminuya, aunque sea por unos minutos. Mucha gente espera condiciones ideales que nunca llegan. Esperan un silencio absoluto, un entorno impecable, una atmósfera especial. Pero la espiritualidad práctica nunca ha funcionado así. Se adapta a la realidad, no huye de ella. Reservar un espacio, incluso uno sencillo, es una decisión poderosa. Puede ser un rincón de la casa, una silla específica, un pequeño espacio en el dormitorio, un banco de la iglesia o incluso un momento de silencio en el trabajo, si es lo que hay disponible. El impacto no proviene de la apariencia del lugar, sino de la intención de distinguirlo. Cuando alguien decide conscientemente, aquí me detengo,
algo cambia. Un espacio común se transforma en un punto de encuentro interior. Tras bambalinas de la fe vivida, siempre ha sido así. No fueron los grandes templos los que sustentaron la espiritualidad de generaciones enteras, sino pequeños espacios de retiro, una habitación cerrada, un sendero silencioso, un rincón olvidado de la casa. Estos lugares no llaman la atención, pero transmiten profundidad, ayudan a la mente a relajarse, al corazón a alinearse, a abrir la percepción. Es interesante ver cómo un lugar afecta incluso las decisiones que tomamos. En entornos caóticos, la mente tiende a actuar impulsivamente. No, en entornos poco organizados o tranquilos, la claridad surge con mayor facilidad. Esto no es solo psicológico, sino también espiritual. El entorno externo influye en el interno y este define el impacto de la experiencia. Por lo tanto, elegir el lugar adecuado es esencial en este viaje. Mucha gente cree que solo la iglesia sería adecuada para esto, pero esa es una visión limitada. Sin duda, la iglesia tiene un inmenso valor simbólico, pero la fe no se limita a las paredes. Una habitación puede ser un refugio, un hogar puede convertirse en un lugar de retiro. Incluso un momento de silencio en pleno día puede convertirse en un espacio interior. Lo que transforma un espacio no es la dirección, sino la conciencia. Esta comprensión libera, porque demuestra que cualquiera puede hacerlo en cualquier lugar. No hay exclusión, no hay requisitos imposibles. Solo existe la necesidad de elegir parar, elegir separarse, elegir respetar ese intervalo como algo diferente del resto del día. Esta elección en sí misma ya genera transformación. Altera la mentalidad, ajusta el ritmo y crea un impacto silencioso que se extiende a las horas restantes. Cuando alguien empieza a practicar esto, nota algo curioso. El lugar elegido empieza a tener un peso diferente, no místico, sino significativo. Se convierte en un punto de referencia, un espacio donde se toman decisiones importantes, donde la ansiedad disminuye, donde la percepción se profundiza, no porque el lugar haya cambiado, sino porque la relación con él ha cambiado. Esta es una de las revelaciones más sencillas y a la vez más ignoradas. La fe no necesita grandes desplazamientos, sino pequeños ajustes. Reservar un espacio es uno de esos ajustes. Un detalle que parece pequeño, pero que sostiene todo lo demás. Sin él, el acto consciente pierde fuerza. Con él, todo empieza a alinearse de forma natural. Y a medida que este espacio comienza a existir, sucede algo interesante. Otros elementos cobran sentido, casi como piezas que encajan sin esfuerzo. El entorno prepara el corazón prepara la intención, y la intención abre espacio para que detalles aún más específicos entren en este proceso de una manera simple pero profunda. Si esta parte resonó contigo, escribe la palabra un espacio o la frase separar un lugar en los comentarios para registrar tu comprensión. Una vez reservado el espacio y el acto consciente comienza a formar parte de la rutina interior, surge naturalmente otro elemento que acompaña este momento. Algo que muchas personas ya tienen en casa, transmitido de generación en generación, pero que casi siempre usan de forma automática, sin ser conscientes de lo que realmente representan. Los objetos en la fe católica nunca se han concebido como amuletos, y aquí reside una verdad oculta que debe ser claramente expresada. El valor no reside en el objeto en sí, sino en el significado que conlleva y la intención con la que se usa. El rosario, por ejemplo, no es solo un conjunto de cuentas, es memoria, repetición que calma la mente, ritmo que organiza el pensamiento, una forma concreta de orar cuando las palabras fallan. La medalla no es una protección mágica, sino un recordatorio constante de pertenencia, de compromiso interior, de decisión espiritual. La imagen no es el destino de la fe, sino un punto focal que ayuda a la mente a concentrarse. La Biblia no es solo un libro, sino un espacio para encontrar verdades que trascienden el tiempo y continúan provocando transformación. El problema es que muchas personas tienen estos objetos en casa, pero los usan incorrectamente, no por mala intención, sino por falta de comprensión. El rosario se convierte en un adorno, la medalla en un accesorio, la imagen en decoración.
la Biblia, en un objeto de respeto distante, casi nunca tocado. Cuando esto sucede, el objeto pierde su función interna, permanece ahí, físicamente presente, pero espiritualmente desconectado de la experiencia. Tras bambalinas de la fe vivida, siempre ha existido una relación muy sencilla con estos elementos. No se consideraban algo extraordinario, sino extensiones de la oración, algo que ayuda a la mente a alinearse, al corazón a aquietarse, a la intención a tomar control. El objeto acompaña a la oración como apoyo, no como sustituto. Señala, no restringe, recuerda, no domina. Algo interesante ocurre cuando un objeto se usa conscientemente. Empieza a funcionar como un ancla interior. Al sostenerlo, la mente reconoce el momento. El cuerpo comprende que no es un momento cualquiera. El simple gesto de tocar un rosario, abrir una Biblia o sostener una medalla crea una transición interna. Es casi imperceptible, pero real. La atención se desplaza, la postura cambia, la oración deja de ser dispersa y se vuelve presente. Esto tiene un impacto directo en la mentalidad espiritual. En lugar de buscar constantemente experiencias extraordinarias, la persona comienza a valorar los momentos sencillos y vividos. El objeto deja de ser un símbolo externo y se convierte en un punto de conexión, no porque tenga poder propio, sino porque ayuda a la persona a ubicarse en el lugar correcto internamente. Y ese lugar marca la diferencia. La tradición siempre ha comprendido esto con mucha claridad. Por lo tanto, nunca ha fomentado el apego ciego a los objetos, pero tampoco los ha descartado. Existen para servir al proceso, no para reemplazarlo. Cuando se usan intencionalmente, ayudan a sostener el camino espiritual en los días cotidianos, en las decisiones difíciles, en los momentos de silencio. Cuando se usan inconscientemente, se convierten en simples hábitos vacíos. A muchas personas les sorprende descubrir que pequeños cambios en el uso de estos objetos ya pueden generar una transformación. No hay necesidad de comprar nada nuevo, no hay necesidad de reemplazar lo que ya existe. Basta con cambiar la relación. En lugar de olvidar el rosario, sosténlo con atención. En lugar de mantener la Biblia cerrada, ábrela, aunque solo sea por unos instantes. En lugar de que la imagen sea meramente decorativa, permite que ayude a la mente a reflexionar. Este cambio de actitud revela algo profundo. La fe comienza a ser práctica, a materializarse en la vida cotidiana. Deja de ser una mera intención distante y empieza a influir en decisiones, actitudes y reacciones. El objeto no crea la fe, pero ayuda a mantenerla. No produce el impacto por sí solo, pero contribuye a que éste se produzca. Y cuando esta comprensión se arraiga, se hace evidente que el objeto es solo un elemento más dentro de un todo mucho mayor. Un detalle que parece simple, pero que, al alinearse con el espacio y con la acción consciente, crea un ambiente interno favorable. Un ambiente donde otras cosas empiezan a ajustarse de forma natural, casi sin esfuerzo, como si cada parte ocupara su lugar. Si esto trajo claridad a tu vida, escribe la palabra significado o la frase no es el objeto, es la intención en los comentarios. Cuando una persona ya ha reservado el espacio y comprendido el significado del objeto que acompaña a ese momento, algo comienza a hacerse evidente casi inevitablemente: la oración misma. Y aquí surge uno de los mayores malentendidos de la vida espiritual, porque muchos creen, incluso sin darse cuenta, que orar bien significa hablar mucho, que cuantas más palabras, más poder, que repetir las peticiones innumerables veces demuestra fe. Pero esta lógica, aunque común, no respalda lo que la tradición siempre ha enseñado con discreción y profundidad. La oración que realmente impacta este espacio no proviene de la cantidad, sino de la postura interior. No es el volumen de palabras lo que crea impacto, sino el lugar desde el que surgen. Hay una gran diferencia entre hablar con ansiedad y hablar desde la presencia, entre pedir con miedo y pedir con confianza, entre repetir con inseguridad y rendirse desde la consciencia. Esta diferencia lo cambia todo. Hay una verdad oculta aquí que casi nadie percibe en su vida diaria. La ansiedad a menudo se disfraza de oración. La gente habla mucho, pide mucho, repite mucho, pero por dentro está agitada, inquieta, intentando controlar el resultado. Y cuando eso sucede, la oración pierde profundidad.
no porque Dios no escuche, sino porque la mente no se aquieta, el corazón no se aquieta, el momento no se abre. Por lo tanto, la oración breve, sincera y directa siempre ha ocupado un lugar especial en la fe vivida, no breve por pereza, sino breve por claridad, no directa por prisa, sino por verdad. Es esa oración que no necesita explicarlo todo, porque surge de la honestidad. A veces es solo una frase, a veces es una simple petición, a veces es incluso silencio acompañado de una clara intención, y eso basta. La tradición nunca ha fomentado discursos largos y formales cuando el corazón está afligido. Al contrario, siempre ha enseñado que la verdadera oración primero organiza el ser interior, no intenta convencer, toma posición, no exige, ofrece. Este tipo de oración crea alineación, y la alineación genera transformación, incluso cuando nada externo parezca estar sucediendo en ese momento. El error que casi todos cometemos es convertir la oración en una lista de preocupaciones. La gente llega a la oración ya estresada, pensando en lo que necesita resolver, con miedo al futuro, y se desahoga de golpe, esperando un alivio inmediato. El problema no es hablar de lo que duele, sino de cómo se hace. Cuando la oración surge de la distracción, se fragmenta. Cuando surge de la ansiedad, se repite sin profundidad. Otro bloqueo silencioso es una mente dispersa. El cuerpo está ahí, el objeto está en la mano, el espacio se ha despejado, pero el pensamiento está en otra parte. Esto es más común de lo que parece. Vivimos acostumbrados a hacer varias cosas a la vez, y la oración no funciona así. Exige presencia, exige la decisión de estar plenamente presente durante unos minutos. Este simple gesto tiene un enorme impacto porque rompe con la lógica de la prisa constante. Cuando la oración es breve y sincera, sucede algo interesante. No cansa, no te agobia, no te frustra. Al contrario, deja una sensación de ajuste interior. Aunque la respuesta no llegue de inmediato, algo se organiza en tu interior. La mentalidad cambia, las decisiones empiezan a ser más claras. El camino espiritual deja de ser confuso y se vuelve coherente. Esto no significa que las oraciones largas sean incorrectas, simplemente significa que, en este contexto específico, el exceso puede ser perjudicial. El momento exige simplicidad, exige verdad, exige concentración. La oración correcta aquí es la que surge de un corazón atento, no de una mente acelerada. Es la que se sustenta más en la intención que en la estructura. Muchas revelaciones personales llegan precisamente después de este tipo de oración, no como respuestas audibles, sino como percepciones sutiles, una idea que se aclara, una decisión que se confirma, una incomodidad que pierde fuerza, un miedo que se disuelve gradualmente. Este impacto no proviene del esfuerzo, sino de la alineación, y la alineación es fruto de la presencia. Cuando una persona comprende esto, deja de luchar contra el momento y comienza a cooperar con él. La oración deja de ser un intento de control y se convierte en un espacio de entrega consciente. Y este cambio de actitud abre el camino para que otros detalles comiencen a encajar de forma natural, casi como si el proceso siguiera un orden silencioso que siempre había existido. Si esta parte te hizo sentido, escribe la palabra presencia o la frase oración sencilla y sincera en los comentarios. Incluso antes de que llegue el momento, algo empieza a decidirse con mucha antelación, casi sin que la persona se dé cuenta. Hay una preparación silenciosa que tiene lugar en las horas previas y tiene un peso mucho mayor del que muchos imaginan. No es algo visible, no es algo que se anuncia por sí solo, pero es precisamente ahí donde empieza a formarse la diferencia. El hábito que prepara la gracia no nace cuando el reloj marca el mediodía. Nace en la forma en que una persona vive la mañana, en el tipo de pensamientos que nutre, en las palabras que elige usar, en el ritmo al que vive. El silencio, por ejemplo, no comienza cuando todo se detiene. Comienza cuando una persona decide no reaccionar ante todo, cuando decide no transformar cada incomodidad en una queja, cuando se da cuenta de que no toda inquietud tiene por qué convertirse en palabras. Este tipo de silencio interior es una de las preparaciones más ignoradas, pero también una de las más poderosas.
No requiere aislamiento total, solo discernimiento. Es la decisión de no perderse en ruido innecesario. Evitar quejarse parece simple, casi banal, pero encierra una profunda verdad oculta. Quejarse constantemente crea un estado interior de encierro. Alimenta la prisa, la pesadez y una sensación de injusticia permanente. Y cuando este estado predomina, la gracia encuentra resistencia. No porque se niegue, sino porque no encuentra espacio. La tradición siempre ha enseñado que el corazón necesita estar mínimamente abierto. No perfecto, no exento de problemas, pero abierto. Quejarse en exceso hace lo contrario, contrae. Bajar el ritmo no significa abandonar responsabilidades ni vivir al margen de la realidad. Significa ajustar tu ritmo interno. Muchas personas hacen todo bien por fuera, pero por dentro siempre tienen prisa, persiguiendo el tiempo, las respuestas, las soluciones. Este estado de prisa constante crea una mentalidad que no percibe las sutilezas, y lo espiritual, la mayoría de las veces, se manifiesta precisamente en ellas. Bajar el ritmo es crear espacio, es permitir que el pensamiento respire, es dejar que el día fluya sin anticipar todos los problemas que aún no han llegado. Lo que haces antes de ir a trabajar importa más de lo que parece. Las conversaciones que decides tener, el contenido que consumes, cómo reaccionas a las pequeñas frustraciones de la mañana. Todo esto moldea el estado interior que llevas cuando llega el momento. No se trata de perfección, se trata de dirección, incluso con defectos. Cuando hay intención, algo empieza a alinearse. Hay un verdadero impacto cuando una persona comprende esto. Deja de tratar el tiempo como algo aislado y comienza a verlo como parte de un proceso. La gracia no cae del cielo al azar. Encuentra terreno fértil y ese terreno se prepara poco a poco, con decisiones sencillas, casi invisibles. Un pensamiento interrumpido, una palabra no dicha, una pausa consciente antes de reaccionar. La tradición de la fe vivida siempre ha valorado esta preparación interior, no como una obligación pesada, sino como un camino natural. Quienes siempre tienen prisa rara vez notan un cambio en su interior. Quienes bajan el ritmo, aunque sea un poco, empiezan a notar cambios sutiles, una claridad diferente, una paz inesperada, una decisión que se organiza sin esfuerzo. Esta preparación, también, tiene mucho que ver con la mentalidad. Quien siempre espera algo espectacular se frustra fácilmente, pero quien aprende a cultivar su ser interior comprende que la transformación ocurre gradualmente, que el verdadero impacto no siempre es inmediato, pero sí constante. Y esto cambia la forma en que se experimenta el viaje espiritual. Deja de ser una cuestión de exigencia y se convierte en una cuestión de cooperación. Hay algo profundamente humano en todo esto. Dios actúa cuando encuentra apertura, no prisa. No fuerza el espacio, no invade, no pisotea. La apertura nace cuando una persona se detiene lo suficiente para percibir, cuando crea un pequeño espacio entre un pensamiento y otro, cuando permite que el silencio hable más fuerte que la ansiedad. Este espacio no está vacío, es fértil. Muchos ignoran esta preparación porque creen que no importa. Otros creen que solo importa el momento exacto. Pero quienes observan con atención se dan cuenta de que lo que precede sostiene lo que sucede durante el proceso. Sin este cuidado previo, el acto consciente pierde profundidad. Con él, todo adquiere más significado, más fluidez, más verdad. Y cuando este hábito empieza a formarse, aunque sea de forma imperfecta, otras piezas empiezan a encajar casi de forma natural. La atención se desplaza, el entorno parece más favorable, la oración fluye con menos esfuerzo, no porque todo se haya vuelto fácil, sino porque el ser interior está más disponible. Este estado no solo prepara un momento específico, sino que influye en las decisiones, las actitudes y en cómo se vive el resto del día. Si esto resonó contigo, escribe la palabra apertura o la frase preparación interior en los comentarios. Cuando llega ese momento, después de toda la preparación interna, hay algo tan importante como qué hacer, qué no hacer. Y eso suele ser aún más difícil, porque implica abandonar hábitos que parecen insignificantes, pero que tienen un gran impacto en el estado interior. No se
trata de reglas rígidas ni de condenas. Es una advertencia humana y realista, basada en algo que todos hemos experimentado. A veces la bendición se pierde, porque la mente está demasiado llena. El celular es uno de los mejores ejemplos de esto. Parece inofensivo, siempre presente, casi una extensión de la mano. Pero una sola notificación, un mensaje, un video corto, basta para destrozar por completo la reflexión interior. La mente salta de un lugar a otro en segundos. El corazón se desenfoca. La intención se disuelve. No es que el celular sea intrínsecamente malo, pero en ese intervalo específico tiende a robarnos precisamente lo que más importa, la presencia. Las discusiones también tienen un peso significativo en este momento. Incluso las conversaciones que empiezan de forma sencilla pueden rápidamente cargarse de emoción, opiniones, actitud defensiva y ruido. Cuando esto sucede, el yo interior se agita. La persona entra en un estado de reacción, y reaccionar consume energía, consume atención, consume espacio interior. No se trata de evitar a las personas ni los conflictos para siempre, sino de reconocer que hay momentos en que el silencio vale más que ganar una discusión. El ruido excesivo funciona de la misma manera. No solo el ruido externo, sino también el mental. Música alta, televisión innecesaria, muchas voces al mismo tiempo. Todo esto llena el interior de estímulos continuos. Y cuando el interior está lleno, no hay espacio para percibir nada más. La tradición siempre ha hablado de este exceso como una forma de dispersión, no como un pecado, sino como una distracción. El punto central aquí no es el control, sino la conciencia. Muchas personas no la reciben porque no la perciben. No la perciben porque están demasiado ocupadas, no ocupadas con cosas malas, sino con demasiadas cosas. Esa es una diferencia importante. No hay condena en esta advertencia. Hay cuidado. Es una invitación a elegir mejor dónde centrar la atención durante unos minutos. Hay una verdad oculta en todo esto que rara vez se expresa directamente. La mente humana no puede estar plena y abierta al mismo tiempo. O acumula estímulos o crea espacio. Y lo espiritual se manifiesta en el espacio, no en el vacío absoluto, sino en ese intervalo donde el exceso se ha reducido. Cuando esto no sucede, el momento pasa como cualquier otro. No porque no hubiera nada, sino porque no había espacio para percibir. Muchas personas se frustran porque esperan que algo suceda externamente sin adaptarse internamente. Esperan sentir algo diferente, pero siguen actuando de la misma manera. El impacto no se nota porque su actitud no cambia. Este momento del día no requiere gran esfuerzo, pero exige decisiones claras. Elegir no contestar el teléfono, elegir no discutir, elegir reducir el ruido. Estas decisiones son simples, pero revelan madurez espiritual. Es importante comprender que esto no es una prueba de santidad ni de mérito, es simplemente una cuestión de constancia. Si el objetivo es el recogimiento, la atención y la apertura, ciertas actitudes no se alinean con ese estado, y cuando no se alinean, lo obstaculizan, no por malicia, sino por incompatibilidad. Cuando una persona empieza a respetar esto, nota algo interesante. El tiempo parece diferente. Los minutos se hacen más densos. La oración fluye con más facilidad. El silencio no molesta tanto. La ansiedad disminuye. Las pequeñas molestias pierden su poder. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque la mente no está tan agobiada. Esta conciencia también influye en las decisiones fuera de ese momento. La persona empieza a percibir con mayor claridad cuándo está demasiado ocupada, cuándo reacciona de forma exagerada, cuándo está demasiado distraída. Y esta percepción cambia el recorrido en su conjunto, no solo en ese momento, sino a lo largo del día. El impacto se extiende. A menudo, el mayor cambio espiritual no proviene de añadir algo nuevo, sino de eliminar lo superfluo. Menos ruido, menos reacción, menos prisa. Este menos crea espacio para lo esencial, y lo esencial casi siempre habla suavemente. No compite con el ruido, espera. Cuando esta comprensión se arraiga, se hace más fácil percibir que este momento del día exige delicadeza, exige decisiones sencillas pero firmes, exige atención a lo que entra y lo que ocupa nuestro interior. Y cuando esto se respeta, otras percepciones empiezan a surgir de forma natural.
detalles que antes pasaban desapercibidos, señales sutiles, ajustes internos que preparan el camino para que algo aún más profundo siga revelándose. Si esto te resonó, escribe la palabra atención o la frase menos ruido en los comentarios. Cuando este momento se vive con atención, sencillez y coherencia interior, algo empieza a suceder después, casi siempre con discreción. No hay arrebatos emocionales ni señales espectaculares. Lo que muchos relatan es mucho más sutil y quizás precisamente por eso es tan cierto. Una paz que surge sin previo aviso, una claridad que se organiza gradualmente, una sensación de respuesta, incluso sin palabras. Es en este punto que muchos se dan cuenta de que la gracia no siempre llega como uno se imagina, pero llega. La primera señal suele ser interna. No se trata de un cambio externo inmediato, sino de un cambio de estado. La mente parece menos agobiada, el corazón se siente más ligero, esa presión constante disminuye un poco. No significa que los problemas hayan desaparecido, sino que cambia la forma en que los afrontamos. Esto ya tiene un impacto real, aunque muchas personas solo se dan cuenta después de un tiempo. La transformación comienza silenciosamente, casi invisiblemente, pero de forma constante. Otro relato común es la claridad. No esa claridad perfecta donde todo se resuelve de golpe, sino una dirección interior. La persona empieza a ver con más claridad lo que hay que hacer ahora. No todo, solo el siguiente paso. Decisiones que antes parecían confusas cobran forma. Los pensamientos se organizan. La ansiedad pierde parte de su poder porque el yo interior ya no está tan fragmentado. Esto no llega como una voz externa, sino como una comprensión que se asienta de forma natural. También hay quienes describen una sensación de respuesta, no en forma de un sí o no explícito, sino como un ajuste interno que permite a la persona comprender mejor el momento que vive. A veces, la respuesta es esperar. A veces, cambiar de postura. A veces, simplemente continuar con más confianza. Esta percepción no grita, no se impone, sino que perdura. Y perdurar a menudo es precisamente lo que faltaba. Es importante evitar promesas exageradas. La fe vivida no funciona como un intercambio inmediato. No es un botón que se presiona para obtener resultados visibles de inmediato. Lo que sucede es más profundo. La persona emerge de ese momento diferente a como entró. Aunque no pueda explicarlo, algo se ha reorganizado en su interior. Y eso influye en el resto del día, en las decisiones, las reacciones, la forma en que afronta las situaciones. Muchos también reportan una paz extraña, en el buen sentido. Una paz que no depende de las circunstancias externas. Aparece incluso cuando los problemas persisten. Es como si el peso se redistribuyera. Esta paz no lo resuelve todo, pero fortalece. Y quienes la experimentan se dan cuenta de que no es algo fabricado por la mente, porque no surge del esfuerzo, sino de la entrega. Tras bambalinas de la fe, siempre se ha hablado muy poco de estos efectos, precisamente porque son personales. Cada persona los experimenta a su manera. Para algunos, el cambio se manifiesta en forma de valentía, para otros, en forma de paciencia, para otros, en la capacidad de ser más silenciosos y reaccionar menos. No hay un patrón fijo, y eso es importante. La gracia respeta la historia, el ritmo y el camino de cada individuo. También hay quienes afirman que, tras este acto, empiezan a notar pequeñas señales a lo largo del día. No son señales místicas exageradas, sino coincidencias que cobran sentido. Una conversación que aclara algo, una palabra que llega en el momento oportuno, un pensamiento que se alinea con una decisión necesaria. Estas cosas siempre han existido, pero se hacen evidentes cuando la atención se desvía. Todo esto apunta a una verdad simple y profunda. La gracia no es ruidosa, no compite con el exceso, se manifiesta donde hay espacio y cuando lo encuentra, comienza a actuar gradualmente, adaptando el ser interior ante cualquier cambio externo. Este ajuste interior es lo que sustenta las transformaciones duraderas. Mucha gente se decepciona porque espera algo grandioso e ignora las pequeñas cosas, pero quienes aprenden a valorar lo sutil comprenden que es ahí donde la fe se fortalece, no en el espectáculo, sino en la constancia, no en la emoción extrema, sino en la coherencia diaria.
y esto cambia por completo la mentalidad espiritual. La persona deja de buscar señales constantemente y comienza a reconocer procesos. Es en este punto que el viaje madura. La fe deja de ser una expectativa ansiosa y se convierte en un camino consciente. Las decisiones empiezan a tomarse con más serenidad. La prisa disminuye. El miedo pierde terreno. No porque todo se haya vuelto fácil, sino porque el ser interior está más alineado. Y esta alineación abre espacio para que otros elementos de este proceso cobren aún más sentido. Cuando alguien comprende esto, se da cuenta de que lo que ha experimentado hasta ahora es solo una parte de algo más grande. Un movimiento que comienza en el interior, pero que con el tiempo se transforma en actitudes, decisiones y percepciones. Y este desarrollo continúa ocurriendo de forma natural, casi como una secuencia silenciosa que respeta el ritmo de cada persona. Si esta parte resonó contigo, escribe la palabra paz, claridad o la frase la gracia viene en los comentarios. A medida que todo esto se aclara, hay algo que se vuelve imposible de ignorar. Nada de lo dicho hasta ahora funciona como una regla rígida ni como un requisito impuesto. No se trata de un sistema cerrado ni de un conjunto de obligaciones espirituales. Es una invitación, un llamado personal, algo que toca a cada persona de forma diferente, en el momento oportuno, según su propia historia. La verdadera fe nunca se construye a la fuerza, sino mediante el reconocimiento interior de que algo tiene sentido. Esta invitación no llega con presión, aparece simplemente, casi discretamente, a veces como curiosidad, a veces como inquietud, a veces como esa sensación inexplicable de que hay algo ahí que no debe ignorarse. Y es precisamente porque no es una obligación que se vuelve tan poderosa, porque solo quienes la sienten responden, solo quienes deciden vivirla, solo quienes se permiten vivirla. Hay una profunda verdad en esto. Lo espiritual no se impone, propone, no constriñe, llama. Y cuando alguien responde a ese llamado con fe, sencilla, sin expectativas excesivas, algo se mueve, no porque la persona lo haya hecho todo a la perfección, sino porque decidió hacer espacio. Esa decisión, por pequeña que sea, tiene un impacto que va mucho más allá de ese momento específico. La urgencia aquí no proviene del miedo, sino del tiempo. El 12 pasa rápido como cualquier otro día, y precisamente por eso exige atención. No porque la fe o la gracia desaparezcan después, sino porque ciertas invitaciones tienen fechas, contextos y significados específicos. Ignorarlas no conlleva castigo, pero atenderlas puede generar transformación. Y es importante comprender esta diferencia. Vivir esta experiencia no requiere una preparación extraordinaria ni un cambio radical de vida. Solo requiere honestidad interior, estar presente, hacer las cosas sencillas con verdad. No se trata de prometer nada grandioso, sino de permitir que algo se alinee. Mucha gente se pasa la vida esperando grandes señales e ignorando pequeñas invitaciones. Y son estas pequeñas invitaciones las que al final sostienen los grandes cambios. Este camino respeta el ritmo de cada persona, no compara, no mide, no juzga. Cada persona vive a su manera, siente a su manera, percibe a su manera. Por lo tanto, este llamado no es colectivo en un sentido superficial, es personal, sucede en el interior, no grita, no compite por la atención con el ruido del mundo, espera ser notado. Cuando alguien comprende esto, su relación con la fe cambia, deja de ser una obligación pesada y se convierte en una respuesta consciente, deja de ser una exigencia constante y se convierte en una presencia. Y este cambio de mentalidad altera decisiones, actitudes y la forma en que uno vive el día. El impacto no es solo espiritual, sino también humano. Afecta las relaciones, las decisiones, las reacciones. Afecta todo el camino. Lo más interesante es que nada de esto necesita ser anunciado. Nada de esto necesita ser probado. Simplemente necesita ser vivido. Y quienes lo viven se dan cuenta de que la sencillez no empobrece la fe, sino que la profundiza. A menos peso innecesario, más espacio para lo esencial. A menos prisa, más claridad. A menos control, más apertura. Esta invitación existe
porque el tiempo existe, porque el día pasa, porque las oportunidades no se repiten de la misma manera. No hay drama en eso, hay conciencia. Estar atento no es vivir con miedo, es vivir despierto. Y quienes viven despiertos perciben cuando algo merece atención especial, aunque parezca demasiado simple a primera vista. Y cuando esa comprensión se instala, todo lo compartido hasta ahora empieza a conectar de forma natural. No como un final, sino como un comienzo silencioso de algo que se va revelando poco a poco, a medida que la persona camina, elige y se permite vivir esta experiencia con sinceridad. Si este mensaje te conmovió, escribe en los comentarios: "Recibo esta gracia". Suscríbete al canal para seguir recibiendo revelaciones que fortalezcan tu fe. Y hay un video aquí que profundiza en este tema. Estad atentos. Si has llegado hasta aquí, es porque esta conversación me ha resonado de alguna manera. Así que, si quieres seguir explorando este tipo de contenido conmigo, te recomiendo suscribirte al canal. Me demuestra que este tipo de mensaje es valioso para ti y ayuda a que este espacio siga aportando reflexiones que fortalecen la fe en la vida diaria. Si lo sientes en el corazón, deja un comentario diciendo: "Este mensaje era para mí", o "Estoy contigo hasta el final". Los leo y crea una conexión real entre quienes están de este lado y quienes siguen aquí. Si este video te trajo claridad, paz o te hizo pensar diferente, un simple me gusta ya ayuda mucho. Es una forma silenciosa de decir que el mensaje te llegó. Hay un video aquí que complementa perfectamente este tema. Haz clic en él y continúa viéndolo.